El tiro parabólico es otro ejemplo de composición de movimientos en los ejes X e Y. En el libro lo tenemos en las páginas 220 a 223 y para que nos entendamos, un tiro parabólico básicamente es esto. Observando el dibujo nos vamos a dar cuenta de dos detalles. El primero es que partimos con una velocidad inicial y el segundo es que esa velocidad inicial no es horizontal, sino que tiene un ángulo determinado. Este ángulo va a hacer que la velocidad tenga que descomponerse porque tendremos que estudiar por separado los ejes X e Y. De nuevo en el eje X vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme, ya que ninguna aceleración en el eje horizontal va a provocar cambios en la velocidad. En el eje Y, sin embargo, vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado por la aparición de la aceleración gravitatoria, 9,8 metros segundo cuadrado. En el caso del eje X, las fórmulas son muy sencillas. La velocidad en X va a ser constante por el hecho de ser un movimiento rectilíneo uniforme y será la velocidad inicial por el coseno del ángulo que se mantendrá durante todo el recorrido. Mientras que la distancia recorrida en el eje horizontal va a ser igual a la velocidad en X, que es velocidad inicial por el coseno del ángulo, y todo ello por el tiempo que esté en el aire. Esa descomposición de la velocidad en seno y coseno, recordamos que viene de que si tenemos aquí la velocidad, al descomponer en el eje X, esta velocidad es la velocidad por el coseno del ángulo, ya que es el cateto contiguo, mientras que la velocidad en el eje Y va a ser el cateto opuesto, este de aquí, que por paralelismo es el mismo, que será la velocidad por el seno del ángulo, como vamos a ver a continuación. En el eje Y tenemos que la velocidad es la velocidad inicial, que es la descompuesta mediante el seno, pero además le va a influir, por el hecho de ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado bajo la acción de la gravedad, le va a influir la aceleración gravitatoria a lo largo del tiempo. Mientras que el espacio, como va a ser en el eje Y, vamos a llamarle altura, será igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos 1/2 de g por el tiempo al cuadrado. Si vemos un dibujo, nos damos cuenta de que tenemos aquí la velocidad inicial, que es lo que hemos dicho que se descomponía, el ángulo, y luego vamos a tener distintas cosas que tendremos que ir estudiando. La distancia recorrida en X, cuando es la X máxima, tiene un nombre, las alturas máximas, etc. En el caso de este dibujo, si nos damos cuenta, la altura inicial y la altura final están a nivel del suelo, por lo tanto, la altura final es igual a la altura inicial y es igual a 0, porque parte del suelo y llega al suelo, lo que significa que el tiempo que tarda en hacer toda la primera subida, la subida hacia aquí, es el mismo tiempo que tarda en hacer la bajada. Y el punto más alto, o lo que llamamos altura máxima, se encuentra exactamente en mitad del alcance, la X máxima. Vamos a ver cómo calculamos todos estos datos con las fórmulas que tenemos. Hemos dicho que algunas de las cosas que hay que calcular habitualmente son la X máxima, que es lo que llamamos el alcance. Entonces, para entender el alcance, podemos hacer dos cosas, o estudiarnos la fórmula larguísima que hay en el libro, cosa que no es recomendable porque llega un punto durante el curso que son demasiadas fórmulas, o entender cuándo se produce esa X máxima. ¿En qué momento hemos llegado a la X máxima? ¿En qué momento hemos llegado al alcance? Pues muy sencillo. Llegamos al alcance cuando se produce la circunstancia de que la h final es 0, porque estamos en el suelo. Con ese dato podríamos venir aquí a la h final 0 y ya empezar a sacar los valores del tiempo y venir a saber este tiempo que será el mismo y sacar el valor de x. Otro detalle que tenemos que aprender a calcular es la altura máxima del recorrido. ¿Cuándo se produce la altura máxima? Si nos fijamos en este punto de aquí, la altura máxima se produce en el momento en el que estoy subiendo, me paro y dejo de bajar. Empiezo a bajar, perdón. Por lo tanto, la altura máxima se produce en el momento en el que la velocidad en el eje Y es igual a 0, en el momento en el que estaba subiendo, dejo de subir y empiezo a bajar. Con ese dato podemos venir a esta fórmula y sacar en qué instante
se ha producido esa velocidad cero y por lo tanto esa altura máxima, porque ya no va a subir más. Y el otro punto que nos pueden pedir en algún momento es lo que llamamos el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo total que el móvil se encuentra en el aire. Entonces, el tiempo de vuelo es el tiempo que se produce cuando hemos llegado al suelo después de todo el recorrido. ¿De acuerdo? Es muy sencillito. Lo sacamos también de esta fórmula de aquí. Puede haber situaciones en las cuales la altura donde se inicia el movimiento sea distinta a la altura en la que finaliza. Por ejemplo, en este caso. En este caso tenemos que darnos cuenta de que el tiempo de vuelo se calculará cuando la h final sea cero, porque estamos a nivel del suelo. Que el alcance, o x máxima, también se calculará cuando la h final sea cero, porque va a ser toda esta distancia. Y aquí tenemos que tener cuidado con el valor de la altura máxima, ¿vale? Porque la altura máxima no está en mitad del recorrido, sino que se produce, como hemos dicho antes, cuando el valor de la velocidad en i es igual a cero, cuando hemos dejado de subir y hemos empezado a bajar. En este caso tendremos que tener cuidado porque en esta fórmula en concreto, al meter la altura inicial, no podemos olvidar que estamos saliendo de una altura determinada, que no partimos del nivel del suelo. Es habitual en estos ejercicios que tendamos a decir que está a mitad de recorrido, la altura inicial, o sea, la altura máxima y tal, pero solamente ocurre cuando llegamos y salimos del suelo, cosa que aquí pues no nos ocurre porque partimos de una altura y otra. También nos puede pasar que tengamos la situación contraria, que hagamos un lanzamiento así, con lo cual la altura máxima pues estará como aquí y el alcance será distinto con otras circunstancias, ¿no? Entonces, en estos casos, por eso digo que no es interesante saberse de memoria las fórmulas, sino entender qué circunstancias se están produciendo. Otro detalle que pueden preguntarnos es calcular el valor de la velocidad total en un momento determinado. Pues igual que antes, igual que en el movimiento parabólico, en el movimiento horizontal, haríamos Pitágoras calculando la vx al cuadrado más la vi al cuadrado, recordando que esta es constante, pero que esta va variando con el tiempo, en función de la gravedad. Este tipo de ejercicios pueden resultar un poco liosos. Mi recomendación es que para hacerlos coloquéis todas las fórmulas que tenemos, que son estas 4, y con los datos que nos den tratemos de ir viendo qué relación hay entre los tiempos, los espacios recorridos y las velocidades para empezar a hacer sistemas y sacar los valores que necesitemos.